Dios les bendiga grandemente. Seguimos profundizando acerca de la oración. Ya abordamos sobre la importancia de lograr intimidad con Dios y por medio de la oración, y también cuáles podrían ser las causas por las que no tenemos ganas de orar, aún sabiendo que los mayores beneficiados somos nosotros al hacerlo. Vimos también cómo el Espíritu Santo puede y quiere ayudarnos en la tarea. Quiero hacer énfasis en el inicio de este video sobre la perseverancia en la oración, porque es algo que tiene que ver con los modos que venimos viendo de orar, ¿no? Y como les decía, ¿cómo prescindir de la oración, ¿no? Si los más beneficiados somos nosotros. Porque desarrollamos intimidad con Dios, podemos conocer los secretos de su corazón, conocer el propósito que el Creador tiene con nosotros. Es crucial desarrollar la necesidad de orar, ¿no? Siempre hacerlo de manera insistente y diariamente. A mí me gustan las personas que desarrollan independencia, pueden conquistar, ¿no? En lo personal. Pero cuando hablamos de la oración y de una persona que tiene su vida consagrada a Dios, estamos hablando de alguien que tendrá que desarrollar dependencia absoluta de Dios, ¿no? Y por ahí la persona que es demasiado independiente, por ahí le va a costar más lograr esa dependencia, pero es algo que debe ser así. Ahora, ¿por qué, no? ¿Por qué tendríamos que lograr esta absoluta dependencia? Porque quien está consagrado a Dios, todo debe ponerlo a consideración de Él. Nadie mejor que Él para guiarnos, para conducirnos. Y más que un hábito, creo debería ser una necesidad, ¿no? Por ejemplo, con mi esposa, con mis hijos, con mis familiares directos, con mis hermanos en la fe. Tengo la necesidad de fortalecer el vínculo con ellos, de tener una comunicación fluida. Cuando uno quiere a alguien o a algo, lo buscará de manera insistente. Y también solamente accederá a aquello que busca y recibirá respuesta de solo aquello que pide, ¿no? Jesús en Lucas, en el capítulo 18, refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En esta parábola hay dos personajes. Un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, que además era injusto, y una viuda que recurrentemente iba ante este juez y le decía: hazme justicia de mi adversario. Una cosa es desarrollar un hábito y otra cosa es tener la necesidad de hacer algo. Si uno intentara poner título a esta parábola, sería la necesidad de orar sin desmayar. La parábola es una manera de graficar algo con una historia que de manera sencilla le permita a la otra persona, por medio de la comparación y la analogía, darse cuenta de lo importante que se quiere comunicar. Ahora, una viuda en ese tiempo era una persona que no tenía quien la defendiera, ¿no? Carecía de recursos, ya que lo que proveían eran solamente los hombres. Y además de ser ya una persona mayor, anciana, su esposo no estaba para defenderla, ¿no? Esto demuestra cómo alguien tan frágil, tan débil, sin voz, sin importancia, puede lograr algo imposible, algo tan fuerte, no desmayando, ¿no? El juez era injusto, no consideraba ni a Dios ni a los hombres, así que iba a ser normal que él la rechazara, el pedido de esa mujer. Pero la persistencia de esta viuda llevó a este juez, que era injusto, a hacerle justicia y a formularse la siguiente pregunta: ¿y acaso Dios, que es un juez justo, ¿no? Sobre todo, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Muchos hombres de Dios que fueron persistentes en la oración lograron que sucedan cosas sobrenaturales. El profeta Daniel era de mucha sabiduría y el rey Darío lo había puesto por gobernador, pero el resto de los que ocupaban cargos políticos, al ver que Daniel tenía algo superior, buscaban ocasión para acusarle de algo. Esta historia se encuentra en el capítulo 6 de Daniel. Parece ser que estos hombres sabían que el profeta era un hombre de oración. Por lo tanto, hacen firmar al rey un edicto donde por 30 días no se podía peticionar a ningún dios. Y lo que un rey firmaba no podía ser revocado ni por el mismo rey. Eso estaba en la ley de Media y de Persia. Imagínense la necesidad de orar que tenía Daniel, que aún sabiendo que si oraba a Dios iría a un foso de leones que estaban a propósito hambrientos, por lo tanto la muerte era casi irremediable. Sin embargo, él continuó orando a Dios. Y la Biblia habla de 3 oraciones diarias realizadas por Daniel. Ahora, ¿por qué Daniel insiste en seguir orando? Porque si lo vemos con ojos humanos, era buscarse la muerte, ¿no? Podría haber esperado esos 30 días, que era el tiempo que ese edicto duraba, y luego podía volver a retomar su intimidad con Dios. Pienso que su consagración y entrega a Dios
era tanta que si no oraba, él sabía que ya estaba muerto. Ahora, me estaba por ir de ese texto creyendo que Dios ya me había hablado y encuentro algo extraordinario. Es que si Daniel hubiese puesto un stop por 30 días, nada hubiese pasado. Dios seguiría estando en su trono, esperando que Daniel vuelva a comunicarse, pero como Daniel determina seguir teniendo intimidad con Dios, es que se produce un milagro que, aunque cayó entre leones hambrientos, fueron sus bocas cerradas. Y dicen las escrituras que cuando este rey, que amaba a Daniel, vio lo que Dios había hecho, puso una ordenanza que en todo el dominio de su reino se incline ante el Dios de Daniel. Y descubro una vez más que la oración hará que las cosas sobrenaturales ocurran, que los milagros sucedan. Quien no ora no debe esperar que sucedan cosas sobrenaturales en su vida. Quien no dispone su vida a la oración, nada extraordinario sucederá. Vivirá días ordinarios sin que las cosas tengan un cambio sustancial. La determinación de Daniel produjo una revolución. Fue mejor que haber realizado un sinfín de campañas evangelísticas, ¿no? Intentando que las personas se acercaran a Dios. Es ahora el mismo rey el que respalda y hace hincapié en que su propio pueblo busque al Dios de Daniel. Fabuloso, ¿verdad? Pienso que la oración de Daniel no tenía que ver con un hábito. Él tenía la necesidad de hablar con Dios. Su consagración era tal que este profeta en el inicio de su libro propuso no contaminarse con la comida del rey, algo que estaba sacrificado a otros dioses, ¿no? A ídolos. Quien está consagrado a Dios orará por cada cosa que deba enfrentar, cada desafío, por pequeño que fuera, querrá saber qué hay en el corazón de Dios acerca de ello. Consagrará todas las cosas a Dios, todos los caminos a Él. El desarrollar intimidad con Dios hará que nuestra oración sea una oración de consagración, de entrega absoluta. Aún la comida es presentada ante Dios. La oración de Jesús era de consagración, por eso vamos a encontrar frases tales como se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Jesús ante la tumba de Lázaro ora. Cada paso, cada día de Jesús era consagrado en oración. Es crucial desarrollar una vida de santidad teniendo una oración de consagración, esa oración personal, la que Jesús les enseña a sus discípulos cuando les dice en Mateo, en el capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjense que en Proverbios, en el capítulo 8, versículo 17, la palabra de Dios refiere: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Buscar temprano a Dios en oración puede implicar sea de madrugada o bien temprano por la mañana. Pero también buscar temprano a Dios es cuando al inicio de cada desafío nuestro o de cada cosa que estemos por emprender, cada día lo ponemos a consideración de Dios. Se lo presentamos porque puede pasar que quien no encomienda su camino a Dios recurre después a Él tarde, ¿no? Cuando surgió problema y hay olor a quemado ya, porque nunca se lo presentamos al Señor. La oración de consagración es poner todo delante de Dios para que sea bendecido por Él, para saber que estamos haciendo su voluntad. Otro de los modos de orar es la oración del acuerdo, ¿no? Jesús, adoctrinando a sus discípulos, les refiere en Mateo 18, 19, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto es palabra de Jesús. Por ende, palabra de Dios. Es tan fuerte el poder del acuerdo, amigos, hermanos, amados, matrimonios queridos. Si ustedes se ponen de acuerdo en oración, marido y mujer, todo ataque del diablo sobre sus matrimonios será deshecho. Si ustedes se ponen de acuerdo y llevan juntos a Dios sus cargas en oración, algo nuevo ocurrirá, algo sobrenatural sucederá, un cambio repentino vendrá a tu familia, sobre tus hijos. Cuando nos ponemos de acuerdo en algo, el Espíritu Santo se manifiesta, ¿no? Como en Pentecostés, que estaban unánimes juntos en un mismo sentir y el fuego del Espíritu Santo se apoderó de ellos. Un poder superior de lo alto vino a sus vidas. Muchos necesitan algo superior que les haga volar por encima de las dificultades que enfrentan. Es orando sin desmayar, siendo perseverantes, puestos de acuerdo. Daniel oraba con sus amigos, se ponían de acuerdo para orar. Y cosas sobrenaturales ocurrían, caminaban dentro de hornos de fuego, enfrentaban desafíos que eran de muerte.
Pero al orar con tanta insistencia, justamente no era la muerte lo que los sorprendía, sino la vida, el milagro, la fortaleza, el pronto auxilio. El que ora va a poner en contra de su vida el mismo infierno, pero también pondrá de rodillas al diablo. Porque Dios trae victoria, renuevo, esperanza, milagro, sobrenaturalidad. Muchas de las cosas que padecemos y en las cuales estamos entrampados es porque no podemos ponernos de acuerdo. Ni siquiera para orar, ¿no? Desarrollar juntos intimidad con Dios, un mismo sentir con nuestros hermanos, con nuestras esposas, con nuestros cónyuges, con los hijos. El poder del acuerdo en la oración familiar y eclesial hará que muchas cosas sean desatadas, liberadas, restauradas, animadas, consoladas, fortalecidas. Bendita oración del acuerdo, que podamos disponernos a estar de acuerdo, unánimes, juntos en la oración. La oración del acuerdo es una oración que puede desarrollarse en el seno de una familia, entre algunos hermanos, pero sobre todo tiene relación directa con la oración comunitaria. Este modo de orar lo vemos en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 1, versículo 14. Encontramos que todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. En Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, encontramos que la iglesia se dedicaba a orar juntos, a ponerse de acuerdo. La palabra dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. En una oportunidad Pedro y Juan habían sido amenazados por los religiosos, porque seguían hablando de Cristo, de su muerte y resurrección. Y cuando ellos le contaron a la iglesia, dice en Hechos 4:24, que alzaron unánime la voz hablando con Dios, de acuerdo, juntos, en armonía, en un mismo sentir. Y dice el versículo 32 de ese mismo capítulo, que la multitud que había creído era de un corazón y un alma. Cosas poderosas ocurrían en la iglesia primitiva, porque se ponían de acuerdo en la oración. Tenían desarrollo de oración comunitaria. No nos puede dar lo mismo participar o no de una reunión de oración con nuestros hermanos en la fe. Hay poder un miércoles de oración. Fortaleza cuando compartimos nuestras cargas y oramos unos por otros, unánimes, de acuerdo. En una oportunidad pusieron a Pedro en la cárcel y estaban esperando que pase la Pascua para luego matarlo. Y encontramos en Hechos, en el capítulo 12, versículo 5, esta palabra. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El asunto es que se presenta un ángel del Señor en la cárcel y una luz resplandece. Pedro es tocado, las cadenas caen de sus manos y él cree que es una visión, pero ya estando fuera pasan una calle, el ángel se aparta y él cae en la cuenta que algo sobrenatural había ocurrido y rápido se fue a la casa de María, la madre de Juan. Y el versículo 12 de ese capítulo 12 dice, muchos estaban reunidos orando. El poder del acuerdo hizo que un ángel de Dios saliera en misión. Hizo que cadenas cayeran. Una iglesia que se reúne a orar hará que muchos cerrojos se abran, puertas de hierro, de bronce se abran. Una iglesia que ora, busca a Dios juntos en oración, hará que luz resplandezca donde hay oscuridad, que cadenas caigan, que cerrojos sean abiertos. Vamos a orar. Oh Señor del cielo, Padre amado, haz tu voluntad en nosotros una vez más. Hemos sido iluminados por tu palabra acerca de ser persistentes en la oración. Como esa viuda que acudía ante ese juez injusto, como Daniel y sus amigos que puestos de acuerdo en oración, lograron proezas en ti. Aunque se les levantó la misma muerte ante ellos, su confianza siempre la tuvieron en ti. Tenían la necesidad de orar, porque sus vidas estaban consagradas. Todos sus caminos estaban delante de ti, Señor. A consideración tuya, Padre amado, te pedimos perdón por prescindir de la oración. Y cuando lo hicimos, nuestros matrimonios tambalearon, nuestros hijos flaquearon. Cuando menguamos como congregación en esta tarea, no avanzamos todo lo que hubiésemos tenido que avanzar. Padre, queremos como congregación sentir la necesidad de reunirnos con nuestros hermanos en la fe a orar. Señor, te necesitamos tanto. Danos el entendimiento y auxílianos, Espíritu Santo, para poder vencer todo obstáculo en el momento previo a la oración. Danos la capacidad de saber que cuando decidimos orar, cambios sustanciales ocurren en nuestras vidas, en nuestras familias. El enemigo tiene que retroceder. Cosas sobrenaturales ocurren. Te pedimos, Padre, danos luz. Bendita oración que nos hermana, que nos une, que nos consagra cada día más a ti. Te pedimos obres en nuestras vidas de manera sobrenatural, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puedes dejarnos tus motivos de oración a nuestros contactos. Recuerda ser persistente en la oración y consagrar todo cada día a Dios en oración.
Dios te bendiga grandemente.